Paola, llegó la ministra, ya no más, nada más expectativa. Ya llegó hace ratico y no la hemos podido saludar, pero claro que sí, ya vamos a hablar con ella, Juan Pablo, y vamos a empezar justamente con esas noticias recientes que nos ha dado el Ministerio de Vivienda y que son bastante positivas para este sector. Hace 2 semanas, incluso alcanzamos a hablar con ella y nos explicó pues sobre estas nuevas medidas que tomó el gobierno nacional para lo que ya les estábamos mencionando, reactivar este sector. Se habló de una inversión de 2,5 billones de pesos, se habló también de la creación de unas nuevas líneas de crédito y también va a haber unos apoyos a las constructoras que pues son también las que bastante se han quejado por la situación económica del país. Empecemos por ahí, que esto es lo que más le interesa a los colombianos, y la saludamos a esta hora, ministra Catalina Velasco. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿qué nos puede usted ampliar sobre esta decisión que se tomó hace un par de semanas y pues que es tan importante para este sector? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Paola, Juan Pablo, Mauricio. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Miren, el sector de la construcción ha sido siempre el motor de la economía. Si uno mira por sectores, siempre está la construcción por encima de los demás. Y después de la pandemia, el mundo completo y también la economía colombiana se han ajustado. Tenemos altas tasas de interés, altas tasas de inflación, subieron los precios de los insumos de construcción y realmente ese desajuste le pegó a la economía colombiana y al sector de la construcción. Esto nos lo prueban las cifras de crecimiento, segundo trimestre de este año, las cifras de julio ya son públicas. Y el gobierno nacional, entendiendo la importancia de la economía, no hay un solo consejo de ministros donde no hablemos de los temas económicos, hay un consejo económico que periódicamente evalúa las cifras. Ha decidido que sea el sector de la construcción, tiene 2 componentes, infraestructura y vivienda, el jalonador de la reactivación económica en Colombia. La reactivación se va a dar, la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Y la velocidad de cómo se da la reactivación depende de las acciones de los diferentes agentes económicos. ¿Cuál es el papel del Estado para reactivar en materia de vivienda? 2 acciones, inversión pública, y esto es a través de los subsidios de Mi Casa Ya, y crédito. Hemos puesto en marcha los 2 instrumentos de manera muy rápida y robusta. En inversión, los subsidios de Mi Casa Ya, desde que se creó el programa, venían a un ritmo de 30.000. En la pandemia, en el año 21, fue jalonador económico. Se entregaron. ¿Eso fue para reactivar la economía? Para reactivar la economía. Que dispararon el número de subsidios. De 30.000 a 67.000. Si yo hubiera sido ministra en ese tiempo, habría hecho exactamente lo mismo. Claro. Es un gran jalonador económico. Claro. Lo doblaron. Y claro, genera empleo, mueve economía, eso es un dinamizador. Tiene muchos eslabonamientos, genera empleo, genera ahorro, genera inversión, es por excelencia un dinamizador económico. Entonces, después de la pandemia viene esa dificultad, y es que los recursos presupuestales no alcanzan para sostener esos números de 67.000 subsidios. Claro. Eso no hay presupuesto público que lo soporte. Una dificultad enorme en el año 22 por esa razón, y en el año 23 nuevamente la estabilización en el ritmo de inversión. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 200.000 subsidios, 50.000 cada año. Ningún gobierno había tenido esos números y ningún gobierno lo había planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es una certeza presupuestal que nunca había existido. Segundo, una adición presupuestal de 1.25 billones de pesos para superar el bache del 22, un inventario que estaba construido, familias que ya habían hecho su ahorro, pedían su crédito, tenían su negocio inmobiliario y no había subsidios por las razones expuestas. Entonces estamos superando eso con más recursos. Tercero, un emparejamiento de los 2 subsidios que se ofrecen. Hay un subsidio a la cuota inicial, que es 20 o 30 salarios mínimos, y un subsidio a la tasa de interés, que es
4 puntos o 5 puntos. En este momento, con las tasas de interés que tenemos, que están en 14, 15 para vivienda de interés social, la diferencia entre tener o no tener el subsidio a la tasa es la posibilidad que una familia pueda o no pueda pagar la deuda hipotecaria que adquiere por los años 20, 25 años, dependiendo de cada crédito. Emparejamos esas dos componentes. Está en marcha la asignación de subsidios, casi completamos 39,000. Todas las semanas asignamos alrededor de 2,000 subsidios y vamos a seguir haciéndolo hasta el mes de diciembre. Sostenido para todos. Sí, pero esos subsidios que se van a entregar de aquí al mes de diciembre, ¿completarían los 50,000 de este año o cuántos? Y después, ¿cómo vendría el tema para 2024? Completamos 75,000. ¿Por qué? Porque son 23,000 que se asignaron el año pasado con presupuesto de este año, okay, más 52,000 nuevos, que completa 75,000. O sea, en 2023 se habrán entregado 75,000. Así es. Esa es una cifra récord. Una cifra récord. O sea, superada hasta el 2021. En el año 21 fueron 67. Claro. Porque lo que hicimos fue superar ese bache del 22 que encontramos, ponernos al día, cubrir el inventario. Sí, pero venga, sobre eso, porque, a ver, a ustedes la criticaban mucho desde el sector de los constructores, hay que decirlo, ¿no? Y Camacol decía, no, es que la ministra está ahogando el sector. Ya eso pasó, ya uno llama hoy a Camacol y dice, no, ya nos sintonizamos, estamos otra vez bien. O ellos la siguen llamando a decirle, ministra, mire, es que todavía nos hace falta que usted nos ayude en esta línea o con este tipo de vivienda, o para garantizar más créditos y más subsidios para familias que pueden estar interesadas en comprar vivienda. Lo que han reconocido ya los constructores con quienes trabajamos estrechamente es que en el año 22 se dio una señal desde el anterior gobierno que vivienda que se construyera de interés social, vivienda que tenía subsidio, sin soporte presupuestal. Entonces eso generó una burbuja que no tenía respaldo y que nos tocó a nosotros llegar y ordenar la casa. Es decir, que usted llegó y encontró un montón de constructores haciendo vivienda de interés social. Encontré. Y sin subsidio. Y no había 500,000 familias haciendo fila por subsidio. 23,000 subsidios disponibles para el año 23. Ya los del 22. Perdón, 500,000 haciendo fila. 23,000 para el año 23. No 22, sino 23. Sí. Asignados al futuro. Y los constructores diciéndonos que tenían 200,000 viviendas en proceso de construcción. Miren el descalce presupuestal que encontramos, no había nada diferente que poner en orden la casa. Ya lo han reconocido y han dicho, está bien, pues teníamos que mover. En este momento hay una certeza que nunca antes se tuvo, 200,000 subsidios en un plan de desarrollo, más un avance para superar ese inventario que estaba sin subsidio en este año. Listo. Ministra, con estas cifras y con estas proyecciones a 2024, digámoslo así, a 2025, ¿usted cómo cree, cuál es el presente del déficit de vivienda en Colombia y cómo se esperaría entonces cerrar el cuatrenio? Bueno, si se siguen estas proyecciones, ¿no? El déficit en Colombia es del orden de 1.2 millones de viviendas nuevas y 4.5 millones de viviendas en déficit cualitativo. Eso es casas con piso de tierra, pared de tabla, techo de zinc. Son 20 millones de personas. Claro, porque es que además ahí estamos hablando de vivienda y son familias, ¿no? Exactamente. Mucha gente. Sin un baño, sin una cocina, sin una conexión a acueducto de alcantarillado. La vivienda en Colombia, al ritmo que se venía invirtiendo en tiempos pasados, necesitaría 100 años para ponerse al día. El presupuesto de vivienda en este gobierno ha aumentado de manera importante. El primer año del gobierno Duque en el Ministerio de Vivienda tenía 4 billones. El primer año del gobierno Petro, 8 billones. Para el año entrante tenemos 10 billones. Realmente obras son amores, ¿no? Y obras es platica. Entonces, en este gobierno le estamos poniendo recursos a la vivienda de manera sostenida y actuando para vivienda nueva y también para mejoramientos de vivienda, porque es un tema
inatendido por décadas en nuestro país. Pero esos 10 billones que usted dice, ministra, que van para el próximo año, son específicamente para este tema de subsidios, y eso significa que se está pidiendo o se pidió una adición en el presupuesto para el sector para garantizar estos subsidios, o la plata está para garantizar los subsidios del otro año. De los 10 billones, 3.7 son del Sistema General de Participación para Agua Potable. Estos son recursos que se entregan a los municipios para subsidios y para inversión. Y los otros recursos, 1.2 son para agua potable, inversión en agua potable, y el resto para subsidios de vivienda. Pero eso alcanza para sostener los subsidios que se quieren entregar el próximo año. O usted ahorita, estamos en debate de presupuesto, ¿no? Usted ahorita va a pelear absolutamente por más alcanza plata, ¿o no? para los 50.000 que están formulados en plan de desarrollo. O sea, el Ministerio de Vivienda no tiene que pelear por más plata. Ya la pelea la dimos en Consejo de Venga, Ministros. ministra, antes de cambiar de tema, es que justamente hemos conocido pues que no a las constructoras, no, antes de cambiar a las constructoras no les gustó mucho ese programa que ustedes lanzaron, esas 2 líneas con Findeter y con el Fondo Nacional del Ahorro, porque ellos dicen que no es tan viable que con estas medidas pues se logre cierre financiero por parte de las personas para poder comprar, para poder adquirir la casa, y que lo que ellos necesitan es que bajen las tasas y que haya más subsidios. No, y hay un detalle, me le colincho su pregunta, Paola, y es que digamos que existe una preocupación, y es porque la entrega del subsidio se estaría haciendo al final y no en el momento mismo en el que arranque, digamos, todo el proceso de... Sí, para los que van a empezar el proceso no les así sirve. ha sido siempre el programa Mi Casa Ya. ¿Sí? La entrega de subsidios se hace al final. Lo que pasa es que en los ajustes del procedimiento pusimos una validación de que efectivamente estuviera terminada, un avalúo. Y ahí es donde han tenido dificultades para cumplir. ¿Quiénes, las constructoras? Sí, entonces por eso vamos a un ritmo lento. Les hemos pedido que nos demuestren que sí están construidas las viviendas, y lo están haciendo a un ritmo de 2.000 a la semana. Un segundo, es decir, esta decisión de pasar, de pasar antes a revisión los proyectos para luego sí desembolsar el subsidio, es porque antes estaba desembolsando el subsidio sin que el proyecto estuviera lista, sin que la vivienda en realidad estuviera habitable. Sin verificación. Nosotros estamos verificando y hemos visto que son 2.000 a la semana. ¿Y cuántos No quiere, pero hay algo, no, un segundo, porque aquí la ministra nos está telegrafiando algo. Eso significa, pero venga, ministra. Pero no hay lío, vamos adelante. Listo. Pero eso significa que eso hace que las constructoras entonces ya no les guste tanto porque sienten que es mayor la exigencia o son más estrictos a la hora de hacer el desembolso. Pero si no les gusta, entonces ¿para qué piden más? No, o sea, es decir, ministra, que las constructoras tienen que terminar los proyectos, o por lo menos empezar a construir, y ahí sí pensar en el tema. Mira, de la filosofía detrás del programa Mi Casa Ya, que empezó en el año 2015, es que las familias pedían el crédito, hacían su ahorro, pedían el crédito, hacían un negocio inmobiliario, y cuando eso estaba realizado, el subsidio completaba el cierre financiero para que avanzara el negocio. Y pues hemos ido verificando que eso se cumpla, y así es que estamos funcionando hoy en día. Ministra, usted dice que se encontraron con 200.000 viviendas en construcción. Yo continúo con el tema de los constructores. Sí están cumpliendo, porque es que nosotros incluso aquí sacamos alguna vez una denuncia de lo que estaba ocurriendo en Tierra Alta, Córdoba, que entregaron unos viviendas de... Las casas, ¿no? Claro, unas casas, y el material en que las estaban construyendo definitivamente era malísimo. Y con problemas de desagües, filtraciones, sí, todo. ¿Eso va en línea con lo que usted está señalando? Especialmente he encontrado déficit de calidad en los programas de vivienda gratuita que se entregaron hace varios años. Lugares donde, por ejemplo, la construcción es deficiente, donde hay problemas de convivencia importantes, donde no hay equipamientos dotacionales, donde, por ejemplo, zonas de
de temperaturas muy altas, pues el confort térmico es realmente serísimo. 44 grados a mediodía en Buenaventura, donde tenemos que hacer inversiones para hacer adecuaciones. En ese sentido, sí, cada vez más pensamos en que la calidad es un asunto importante, pero no quiero decir que eso sea lo general. El sector de la construcción es un sector responsable, es un sector que hace sus viviendas con calidad, y además las familias deciden dónde comprar, y hay unas pólizas y hay unos recursos para trabajar pues en el aseguramiento. Las constructoras hablaban de 200.000 proyectos, viviendas en proyecto, pero hemos visto que estaban en diferentes etapas. Entonces, las 52.000 que decían que estaban listas se están terminando este año, y creo que ya dimos un paso adelante. Vea, ministra, me llama la atención esto que usted señala del tema de calidad. Sí. Porque sin duda en Colombia hay una historia que seguro no le aplica a todas las constructoras, pero sí hay una historia de que la vivienda de interés social o la vivienda de interés prioritario, pues es una vivienda que cumple con unos mínimos estándares, pero tendientes más bien a ser como un poquito degradantes a veces para quienes van a llegar a esas viviendas, ya sea en términos de espacio, ya sea en términos de la calidad de los materiales o incluso de los acabados, poco sencillos, pero acabados con los que finalmente entregan los constructores. Esto va a cambiar, por ejemplo, las dimensiones de una vivienda de interés social. ¿Usted proyecta que eso debería cambiar para que el espacio vital, para que el espacio en donde vive una familia pueda ser mucho más coherente con las necesidades de la misma, o lo que hay hoy es lo que va a seguir y usted considera que eso no debe modificarse? Yo pienso todos los días en la calidad de la vivienda, y creo que es algo en lo que hay que ir formulando mecanismos de mejoramiento. Las viviendas de interés social que se entregan, en mi casa ya se entregan sin acabados, precisamente por los costos. Y cuando yo voy con una familia a entregar una vivienda que no tiene acabados, donde uno esperaría una enorme dicha, yo lo que veo en el rostro de las familias es, bueno, ahora me tengo que conseguir esto, me tengo que conseguir lo otro. El piso, el estuco, las puertas. Es un paso adelante, pero no es una solución definitiva. El espacio también es un aspecto importante. Ahí hay una discusión, si hay un espacio mínimo. Pues uno sabe que en París hay apartamentos de 12 metros cuadrados, pero para una persona. No y para familias de 4, de 5 personas. Que nuestros hogares son numerosos. Sí es importante estar pensando en eso. Por esa razón, pensamos que es necesario ir a municipios pequeños, donde el suelo es más barato, y eso permite tener mejores espacios, tener mejores acabados. En municipios pequeños encontramos viviendas bifamiliares o unifamiliares con acabados, y en grandes ciudades, por los altos costos, especialmente del suelo, vemos que hay más restricción en el espacio y en la calidad. Pero fíjese que ahora que usted lo menciona, y yo sé que hay algunos constructores a los que esta idea de trasladar de las grandes ciudades a municipios intermedios o municipios vecinos la construcción, los proyectos, no les gusta mucho, pero tiene sentido, porque finalmente así es como se terminan generando unas conurbaciones y unas... Pues bueno, los constructores que nos están oyendo a esta hora conocen mejor el mundo que muchos de nosotros y saben que está la ciudad principal y luego a 10 kilómetros, 20 kilómetros hay otras poblaciones en donde se generan unos desarrollos urbanos que ayudan a alivianar la ciudad y pueden ofrecer vivienda más económica. Hace un par de meses estuve en Puerto Tejada, Cauca, donde se inició un proyecto de 5.000 viviendas, que inicialmente eran BIS y las convirtieron en VIP, de 90 salarios mínimos en lugar de 135. Y eso permite que las familias tengan una cuota hipotecaria mensual menor. Incluso hacían una oferta comercial sin cuota inicial, porque con el subsidio de 30, las familias podían no tener cuota inicial y hacer sus pagos mensuales con unos precios razonables para familias con ingresos de 2, 3, 4, hasta 4 salarios mínimos. Pero hay que solucionar, es un problema logístico, ¿no? Porque entonces si la gente, voy a decir cualquier cosa, si la gente en lugar de vivir en Tunja, por poner un ejemplo, Paola, en Tunja, entonces se va a... ¿Cuál es que es el pueblo que me gusta a mí? ¿Dónde está la Feijóo? Tibasosa. Se va a Tibasosa, entonces se va a Tibasosa y donde hay un proyecto lindo en Tibasosa.
listo, son 20 minutos de carretera, hay que resolver el tema del transporte, por lo menos hacerlo más viable y flexible para el bolsillo, pero voy entendiendo esa lógica que no estaba muy clara para... Pero, claro, porque para las grandes empresas es bueno un proyecto en una ciudad, por el volumen, la escala, 5.000, 10.000 viviendas, pues eso permite mayores procesos industriales. Claro. Y mayor rentabilidad. Ministra, es que acá muchas preguntas en nuestro chat de YouTube sobre lo que estábamos hablando anteriormente de la entrega de los subsidios, y la duda, digamos, que tienen todos o que coinciden todos es, entonces, ¿cómo van a lograr las personas el cierre financiero? O sea, si el subsidio se va a entregar, digamos, en una etapa posterior, ¿cómo va a ser la persona para terminar pagando su cuota inicial? ¿O qué es lo que tendría que hacer? ¿O cómo también se han coordinado con los bancos para que se puedan aprobar los créditos sin que se tenga el subsidio previamente ya autorizado? Fíjate, Paola, que no es que se vayan a entregar al final, es que siempre se han entregado al final. Ahí no modificamos nada. Desde el 2015 así funciona. Entras al problema que hoy en día nos aqueja, que es crédito por falta de liquidez. Yo pienso que sí es necesario tener subsidios, pero hoy en día no es el problema más serio. El problema más serio es que con estas tasas, con estos indicadores macroeconómicos, las familias van y piden un crédito y pues no les alcanza su capacidad financiera para obtenerlo. Y eso tiene como consecuencia que los proyectos no hacen cierre financiero, punto de equilibrio, y por lo tanto no se genera crédito constructor, que es lo que piden las empresas para hacer los proyectos de vivienda. Por eso pensamos que había que completar la política del Estado, los subsidios, pero también el crédito a las familias y a los constructores. Si una familia tiene un crédito constructor, tiene un crédito hipotecario, va y hace una compra en preventa, es decir, sobre planos, eso le da punto de equilibrio al constructor, eso le permite el crédito constructor y se empiezan a poner ladrillos, que es lo que queremos. Pero si la familia no tiene para la cuota inicial. Ahí es donde el subsidio es importante. Creo, y lo hemos conversado con los constructores, con los bancos, en diferentes espacios, que la mejora sustancial de este programa, que lleva desde el 2015, imagínese, ya va para 10 años, poder hacer una suerte de preasignaciones, de manera que las familias puedan saber que cuentan con el subsidio antes, no después. Ahí es que se hace la mejora sustancial del programa. Pero eso tiene que ser entonces un hecho, pues no sé, de buena voluntad, un compromiso con los bancos, de los bancos y de los constructores. Y del Estado. Sabiendo que el Estado igual va a tener la bolsa ahí disponible. Yo tengo hoy por el plan de desarrollo subsidios para 23 que se están ejecutando, 24, 25 y 26. Pero yo tengo unas normas presupuestales que solo me permiten empezar a gastar el 1 de enero y entregar el 31 de diciembre. Es el periodo presupuestal. Pero el proceso de la construcción dura entre 3 y 6 años, desde que se pide una licencia hasta que se entrega. Hay un descalce ahí en los tiempos. Claro. Estamos mirando cómo ampliamos esto, acompasamos los dos tiempos presupuestales de los subsidios y del sector de la construcción. Es que nos vamos a quedar sin tiempo con la ministra. ¿Ya ves para dónde voy? Pero por supuesto, pero venga, hablando de bancos, y perdóneme, Paola, que me le meta acá, hace 2 semanas hablamos de esa gran noticia en la cual ustedes, el gobierno, se buscaba una solución para reducir las tasas de estos créditos hipotecarios, con un compromiso importante desde el Fondo Nacional del Ahorro, pero también buscando el compromiso con las otras entidades crediticias que pertenecen a la banca privada. ¿Esa negociación o ese diálogo con ellos ya está listo? ¿Los bancos ya le dijeron, listo, ministra, sí, nos vamos a aumentar en esas tasas ultra bajitas, porque son bajitas, que le van a servir de alivio al sector?
Es que las tasas dependen del Banco de la República. Sí, Entonces, sí, pero el Banco de la República no ha seguido. Bueno, el gobierno nacional... Tiene ahora que hacer usted otra rueda de prensa con el ministro de Hacienda, con Camacol, con la ANDI. Con la ANDI, con Asobancaria. Con todos para ver si de pronto ahora sí. El gobierno nacional dio su posición. Nos complace mucho las cifras de inflación de septiembre, que son positivas, a la baja, Se está sostenida. conteniendo. Esperamos que la Junta del Banco de la República empiece ya a bajar las tasas. Es una decisión de ellos y la posición del gobierno la lleva el ministro de Hacienda. Pero, mientras tanto, para generar liquidez, porque pues la falta de las tasas altas es por falta de liquidez, pues tenemos 2.5 billones de pesos del Estado para crédito hipotecario y constructor. Hipotecario a las familias, Fondo Nacional del Ahorro, VR+0. En conclusión, esa línea le deja a una familia que tiene hasta 2 salarios mínimos de ingreso familiar cuotas mensuales de 300,000 pesos. Eso ya es una situación razonable, es menos que el arriendo y eso nos permite inyectar 500,000 millones de pesos por esa ruta. Findeter es un banco de segundo piso de redescuento y de esa forma es para familias también, incluso familias que quieren intercambiar su deuda, que tenían una tasa alta y van por una tasa más baja, eso alivia. Y para constructores que necesitan para empezar sus proyectos y empezar a poner ladrillos, es el propósito. Ahora, Pero última, porque tenemos aquí ya la fila de preguntas de quienes están conectados con nosotros, que no son pocas. No, solamente si ustedes han visto que se ha contraído justamente el crédito hipotecario porque el banco no ha querido bajar las tasas. ¿Cómo se ha comportado ese fenómeno? Pues esperamos que mejore, pero es un asunto macroeconómico, no es solamente del sector vivienda. Y ahí hay una variable importante que es la confianza. Hay confianza en el programa Mi Casa Ya, hay confianza en los recursos de crédito. Eso va generando interés en compras, eso va generando interés en desarrollar nuevos proyectos. Y hay una cosa muy buena, y es que como habían empezado ya los proyectos, eso es diseño, escenarios financieros, el suelo, que no es fácil de conseguir, están listos. Entonces, solo falta Pero la gente no quiere comprar casa porque las tasas están muy altas. Pero son las dos cosas. Si ves, si las familias no tienen su crédito hipotecario, los constructores no tienen su crédito constructor. Si ponemos subsidio, más crédito hipotecario, más crédito constructor, vamos detonando y los proyectos están listos, el sector es confiable en el sentido de que completa sus viviendas. Necesitamos iniciación de proyectos rápidamente y creemos que por esa ruta, como lo hemos venido viendo, vamos a seguir avanzando. Bueno, ministra, vamos a ver cómo logramos aquí empezar a encontrar las preguntas que logren cubrir la mayor cantidad de inquietudes. Mauricio, también lo invito a que me dé una mano. Yo quiero que arranquemos con el tema de agua. Vamos a volver al final con más del asunto de vivienda, de interés social y créditos, en fin. Pero hablemos de agua, porque agua es... Sí, La Guajira, pero quiero que incluso nos vengamos aquí al sector de Colombia Centro. La realidad. Porque al lado de Bogotá hay un municipio que se llama Cajicá. Y me lo han puesto aquí ya varios oyentes. O bueno, oyentes no, internautas que están conectados con nosotros a través del YouTube Live. Miren, ¿qué vamos a hacer con Cajicá? En donde nos quedamos sin agua, siguen los proyectos en desarrollo, proyectos urbanísticos, y no hay quien nos resuelva ese problema. ¿Qué puede pasar en una situación como esta, que le puedo garantizar se puede estar multiplicando no solamente en la sabana de Bogotá, sino en otros centros urbanos? Mira, en Colombia hay 12 millones de personas que no tienen un servicio adecuado de agua potable. Al ritmo que veníamos invirtiendo en nuestro país, se necesitaban más de 100 años para ponernos al día en la infraestructura necesaria. 300,000 millones de pesos año a año. Triplicamos en este año 2022 los recursos de inversión en infraestructura, 1 billón, y para el año entrante 1.25 billones de pesos para avanzar. Encontramos casi 3,5 billones de pesos en proyectos que estaban contratados y no se habían ejecutado. Es coger proyectos. Bueno, estuve el sábado, el domingo en Monpós, en Bolívar.
Llevaba 14 años el proyecto de alcantarillado. No puede ser. Nosotros le metimos toda la energía, estaba 45 días, antes que termine el año, revisé todas las obras, Pero fui con los 14 ingenieros. años ¿haciendo qué o esperando qué? Todo Pues lo que 14 te años, puedas imaginar. O sea, 14 años es el tiempo que pasa un chino desde que entra al colegio hasta que se gradúa. Sí. Todo lo que te Como en puedas Anapoima, imaginar. Como Anapoima. Bueno, es que lo de Anapoima ya es terrible. Bueno, Anapoima, Ismina Chocó, Ajá. 30.000 millones de pesos invertidos, creo que era desde el 2011, lo visitamos hace unos meses, nada. ¿Y qué se Esa hace es la plata? todo lo que te puedas imaginar. Nosotros, ¿qué hacemos? Los proyectos los salvamos de la manera que sea necesaria, con recursos, con reformulaciones, y por supuesto, pues cuando sucede, a las autoridades, ¿cierto? A la fiscalía, lo que corresponde. ¿Cuántos ha llevado a la fiscalía? Ahí vamos, ahí vamos. Mire, pero hemos Ibagué, aquí salvado nos están varios. escribiendo otro municipio que tiene Santa problemas. Ibagué, Marta, ¿se acuerda que Santa usted Marta. se O sea, Santa Marta. Es que es sorprendente, pero y llevamos 20 años contando las mismas historias. 100 años. Bueno, esto necesita un trabajo riguroso, inversiones sostenidas, ir avanzando uno por uno. Pero en junio contratamos 87 nuevos proyectos para ir avanzando con los recursos que teníamos. Entonces, pues no va a ser de un día para otro. Tú vas a encontrar cientos de necesidades en este país que hicimos, ordenar la casa, mirar los proyectos que estaban enredados. Eso no da prensa, eso no da votos, eso da satisfacción de decir, bueno, esto lleva 15 años, está a 45 días, Monpós. Y así, uno por uno. ¿Y eso pero le toca veeduría especial a usted o cómo se va? Montamos un equipo técnico inmenso, Ajá. porque antes lo hacían desde el escritorio y ahora pues estamos allá metidos y allá están ¿Y poniendo... qué tanto ayudan los entes territoriales? Porque en el caso de Santa Marta, por ejemplo, recuerdo que aquí Juan Pablo nos contó que había como una especie de cortocircuito con la alcaldesa. Súbale el cortocircuito. O sea, en realidad no se dejaron ayudar. No se dejaron ayudar y pues el gobierno tenía toda la disposición a través de un convenio interadministrativo que se iba a firmar. ¿Qué pasó? Siempre estamos listos a apoyar a Santa Marta. Es una ciudad... ¿Se da cuenta? La ministra Sí, no sí, sale sí. No, ya no sale a la guerra, ya sales a resolver. A ver, Pero, Mauricio. ¿para vamos- qué la guerra? Sí, una No, pregunta. estoy de acuerdo. Uy, pero ojo porque entonces la terminamos metiendo en otras Honduras, hablando de guerras. Tampoco, yo no me dejo meter en guerras. Yo A ver, Mauricio. escojo mis batallas. Ministra, aquí pregunta Rey Calvache, ¿cómo hacer para recibir un subsidio de vivienda en zona rural, de mejoramiento de vivienda en zona rural? Bueno, Uy. me encanta mejoramiento de vivienda. Les había dicho que hay 4.5 millones de familias que viven en un rancho. La gente entiende cuando yo digo esa expresión. Resolvimos hacer 400.000 mejoramientos de vivienda, dar un paso cuantitativo en las cifras, o sea, pegarle al problema. 1 billón de pesos para el año entrante, 500.000 este año. Los programas de mejoramiento se hacen de manera comunitaria, colectiva, en organizaciones. Lo puede presentar un alcalde, lo puede presentar una fundación. Por ejemplo, la Fundación Santo Domingo o la Arquidiócesis de Cartago nos presentan proyectos, o lo pueden presentar organizaciones comunitarias que identifican una comunidad y nosotros hacemos el acompañamiento técnico para que pues no se roben los ladrillos y que las paredes queden bien puestas y que se haga el piso, el techo, el baño, la cocina de las familias. Ya llevamos 50.000 en proceso. El gobierno pasado hizo 18.000 en todo el periodo. Nosotros ya llevamos 50.000 en 14 meses que cumplimos hoy de gobierno. Vamos a llegar a 400.000. Pero entonces no puede llegar el ciudadano solito diciendo No, yo quiero no. mi ayuda, ¿no? Pero este ciudadano puede buscar una junta de acción comunal, buscar una organización comunitaria, buscar una organización popular de vivienda, ponerse de acuerdo y presentarnos un proyecto. ¿Cuántas personas Eso, tienen que ¿cuántos? cubrirse? ¿O cuántas Entre no? 10 y 300. Pueden Ok. venir 10 y presentarse y nosotros hacemos el acompañamiento técnico, decimos en esta casa se necesita un baño, en esta casa se necesita la cocina, en esta casa la cubierta y vamos avanzando. Ya llevamos 50.000 en proceso. Si Sí. no recuerdo mal, hemos entregado ya 20.000 en este gobierno y eso es una cosa, miren, una mujer que no tiene un baño,
que le entrega a uno un baño limpio, con puerta. Realmente es la transformación en la dignidad, Claro. en la posibilidad de asearse, de tener intimidad. Es que eso no le pasa por la cabeza a quienes abren la llave y le sale agua. Sí, ministra, mire que me acuerdo cuando usted estaba poniendo la casa en orden, como usted lo dice el año pasado, a final del año pasado, cuando pues se necesitaba esa plata, ustedes la buscaron y la consiguieron. Usted dijo, no va a haber más subsidios para vivienda que no sea de interés social ni de interés prioritario, la vivienda no vi, sino vi. Muchas personas están preguntando aquí, ¿eso va a regresar? ¿Lo tienen contemplado? ¿O definitivamente siguen con esa política de no entregar ayudas para las viviendas que no sean BIS ni VIP? En este momento no tenemos contemplados subsidios para vivienda no BIS. Encontramos que se terminaron comprando apartamentos de 400 y 500 millones de pesos y creemos que esas familias pueden buscar otras maneras, que necesitamos darle un impulso a los que más necesitan. Pero igual hasta agotar existencias los que lo tienen vigente hoy el subsidio. Así, todos los programas que venían, mantuvimos el compromiso del Estado. Le leo un comentario y va Mauricio con otra pregunta. Estamos seleccionando en este instante las preguntas que ustedes nos mandan a través del YouTube Live para transmitírselas a la ministra. Yo solo leo esto. Escribe Ardila Moreno, ministra. Esta señora es pila, concreta, no habla mal de nadie. ¿Qué diferencia con otros ministros? Eso es lo que se requiere, gente preparada, no importa si de izquierda o de derecha. Don Mauricio. Pregunta, ministra Antonio Restrepo, ¿qué debe hacer una familia desplazada para solución de vivienda habiendo dejado propiedad en el desplazamiento? Bueno, tenemos un problema con víctimas muy grande. Hay en Colombia 9 millones de víctimas. Esos son, después, digamos, descontando quienes tienen una vivienda, al final son 900.000 familias que no tienen una vivienda digna y que son víctimas. Y hemos identificado que hay 24.000 familias a las que les dieron una carta cheque, que es un papel que dice usted tiene un subsidio de vivienda. Eso no es una vivienda. Y eso tenía un valor del año... Fue como el cheque que le dio el gobierno al alcalde Petro para lo del metro de Bogotá. Bueno, 24.000 familias en esas circunstancias. Estamos trabajando para que esas familias les recibimos el papel y les damos una oportunidad en los programas que tenemos y que se pueda ir materializando. Hay que depurar esas bases de datos, hay que poner unos recursos importantes que estamos pensando, cálculos de alrededor de 1 billón de pesos para esas 24.000 familias. Imagínense el problema que recibimos. ¿Qué otro problema recibimos? Vivienda rural. Es que eso se llama, ministra, aplazar los problemas, ¿no? Porque es que parquear adelante. Hombre, yo Paola le puedo hacer aquí una carta diciéndole, Paola, aquí este va a ser un gran regalo que le voy a dar a usted cuando usted quiera a partir del 2028. No. Y pues eso es aplazarlo, perdóneme, usted recibió un problema aplazado. Plata en ese entonces. ¿Cómo es? Yo no sé, mañana. Por eso. O sea, eso sí, muy complicado. Así es. Muy Juan complicado. Pablo, Ahí vamos resolviendo. Hablemos, si le parece, de La Guajira. Eso quería yo. Metámonos en La Guajira, pero entonces arranquemos por el agua. ¿En qué vamos? Hubo una gran toma del gobierno de La Guajira hace ya 6 meses. Es que el tiempo pasa rápido. En junio. Bueno, entonces Julio, hace 4 agosto, meses. 4 meses. 4 meses. Sí. ¿Qué ha pasado de allá acá? Bueno, realmente nunca antes un gobierno había puesto tanta atención en el departamento de La Guajira y es necesario. O sea, es una sociedad con enormes dificultades y enormes particularidades. Agua. 2017, no fue ayer, la Corte Constitucional le dice al Estado colombiano 20 litros diarios de agua potable para los niños y las niñas Guayú, y llegamos en 2022 y pues no había eso. Y comenzamos el 8 de agosto, creo que fue lo primero que atendimos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, identificar qué problema hay. 3 problemas de 3 momentos. Emergencia, llevarle agua en carro tanque a la gente porque si no se va a morir. Ya. Segundo, corto plazo. Todas las comunidades tienen su propia infraestructura de agua. Sí. Un molino, un jagüey, un pozo, una pila pública, un abasto. Pues de algún lado beben, ¿cierto? Dañada,
sin funcionar. Yo llegué a una ranchería en Manaure y me dice la profesora del colegio: nosotros teníamos aquí 12.000 litros diarios, se dañó hace 2 años la bomba y esa bomba no funciona. ¿Qué hicimos? 200 millones valía la bomba y la inauguramos como en febrero o marzo. Y 12.000 litros y es para los niños del colegio, todas las comunidades, la huerta y los chivos, porque de eso vive la gente. Arreglar la infraestructura comunitaria. Hicimos un inventario de cuántos hay y son 6.000 comunidades en La Guajira, rancherías, 1.200 pozos y jagüeyes y molinos para arreglar. Ya contraté 560, ya entregué 22 y de aquí a diciembre entrego 60 y en agosto 560. Pero ministra, o sea, en un año usted ya por lo menos espera haber resuelto Yo espero en esa agosto, parte de infraestructura que ya estaba. ¿Qué es lo que le permite a las familias tomar agua? Pero ministra, justamente la Corte hace también pocos días tumbó el decreto con el que se declaró la emergencia. En el caso de esta plata que se está invirtiendo y de lo que se está haciendo en materia de acueducto y de entregar agua en La Guajira, ¿qué se va a mantener y que se cayó? Pues precisamente sobre el tema de la declaración, o mejor, la decisión que tomó la Corte de tumbar estos decretos con los que se declaraba la emergencia económica y social en La Guajira, y pues le estábamos preguntando a la ministra lo que tiene que ver con su sector, ¿qué va a pasar? Entendemos pues que la Corte dio 1 año para hacer, para tumbar estas medidas de manera gradual, pero ya lo que vemos, ministra, es que se va a pasar por el Congreso de la República este proyecto. ¿Cómo va a ser específicamente ¿Pero eso es todo, en su sector? o hay algo que usted pueda de todas formas manejar con lo que hay hoy? Con el decreto. Pues les decía que nosotros en emergencia, los 2 meses que han corrido, pudimos hacer las contrataciones de 560 rehabilitaciones. Que esa es la que va hasta agosto del año entrante. Y con recurso del 24 vamos a completar 1.200 y con eso queda contratada y en ejecución la rehabilitación de toda la infraestructura comunitaria de agua potable. Y la sostenibilidad se impulsa con subsidios, con giro directo de SGP a las organizaciones comunitarias de agua. Eso lo estamos pensando desde el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a estructurar técnicamente y a iniciar la contratación internacional de la solución definitiva, que es ¿cuál? Una combinación tecnológica de una conducción de agua potable del embalse Ranchería hacia el norte y unas plantas desalinizadoras de gran calado que permitan completar la suplencia. Y así tenemos carrotanques, rehabilitación de infraestructura y la solución definitiva. De aquí a julio tendremos lo que he mencionado y por supuesto yo veo que la decisión de la Corte nos da ese tiempo, esas posibilidades y lo vamos a completar. Eso es en el marco del decreto, pero al Congreso se tiene que pasar algo relacionado con el sector. Estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte sobre los decretos que son como hijos del decreto madre. Sí, porque cada uno lo tiene que revisar, ¿no? Claro, ellos se pronunciaron sobre el principal y de esos nacieron unos sectoriales. En materia de agua teníamos esto que menciono, que todavía es vigente hasta que no haya, digamos, un pronunciamiento, pero sabemos cuando nos dicen que tenemos un plazo hasta julio, pues que hay que pensar, como lo dice también la sentencia del decreto, sobre el decreto principal, que las decisiones estructurales deben ir por la vía legislativa. Óigame, ministra, usted menciona lo de las plantas desalinizadoras. Eso no es una tecnología del 2023, ni del 2020, ni del 2010. Es una tecnología que está inventada desde hace tiempo. ¿Por qué antes no se ha pensado en que parte de la solución del problema en La Guajira era con eso, con unas plantas desalinizadoras? Sí. Es que el mar está ahí. El mar. Pues digamos que la tecnología ha venido avanzando. En Colombia tenemos unas pequeñas, por ejemplo, en San Andrés, en Providencia, hay unas chiquitas en la misma Guajira, digamos de alcance para 4.000, 5.000 personas, pero tiene una característica y es que consume energía. Entonces, ¿cuál es la energía que mueve las plantas desalinizadoras? Y genera rechazo, genera sal. Entonces, eso ha venido evolucionando. He conocido varias
muy eficaces que atienden millones de personas. En Chile, EPM opera una de 600.000 personas. Hemos evolucionado tecnológicamente y estamos valorando desalinizadoras pequeñas para los pozos de gran producción y grandes para completar la solución definitiva. ¿Y cuál es la energía? ¿Se puede con fuentes renovables? Sí, hay escenarios de fuentes renovables, tienen que tener una suplencia porque por la noche no hay sol y se necesita conectarse a la energía Pero eléctrica. vea que justamente ayer se hizo oficial, Juan Pablo, por parte de EPM, el tema de desmontar todo el parque eólico del Jepirachi, ¿no? Yo quedé sorprendido con esa noticia porque no se suponía que eso se había resuelto, ¿no? Sí. Se suponía. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que nos está acompañando hoy aquí en Sigue la W. Ministra, rápidamente vuelvo a retomar algunas preguntas que están llegando a través del YouTube Live. Por ejemplo, están preguntando, ministra, ¿habrá posibilidad para que haya unos subsidios de fácil acceso para los más jóvenes en Colombia? Sí, digamos, no hay una restricción de edad en la asignación de subsidios, pero el Fondo Nacional del Ahorro tiene un crédito para jóvenes propietarios que tiene unas tasas diferenciales. Uno ve ese interés y, por supuesto, cada vivienda que se promocione tiene impacto en el sector. ¿Y para colombianos en el exterior? Igualmente. Además, eso tiene una gran virtud y es que trae remesas, ¿no? Bueno, ya volvió a subir el dólar, el euro, entonces, pues, los recursos de los colombianos en exterior, pues aquí se ven más y se está trabajando ese programa en el Fondo Nacional del Ahorro también, que queremos que tenga un giro importante y ya lo estamos viendo de manera favorable. Los grandes constructores versus los pequeños constructores, ¿usted con cuál se queda? Con el mix de toda la industria, porque esto es un ecosistema, es un ecosistema económico y necesitamos grandes y necesitamos pequeños, todos aportan. Los grandes hacen grandes proyectos y los pequeños van a donde no van los grandes, todos son importantes. Pregunta final, ministra, y la voy a sacar del tema. Cuando usted ve una situación como la que ocurre en Oriente Medio, como la que ocurre entre Israel y... A mí me cuesta decir Palestina porque finalmente el ataque fue del grupo Hamas, no de Palestina, y hay que ser muy preciso en eso. Usted es una mujer que ha recorrido el mundo, y usted es una mujer que además creo que sabe muy bien lo que ocurre en ese lugar del planeta. ¿Usted qué piensa? Más aún estando en un país que le está apostando a la paz y en un gobierno que le apuesta a la paz. Pues yo te tengo que decir que hace un mes yo estuve visitando Israel para conocer la política de agua, la infraestructura, la tecnología. Realmente de Israel en materia de agua, lo que nosotros pensamos que era imposible, ellos ya lo hicieron. Así que toda mi admiración por el manejo de agua del Estado de Israel. Colombia lleva más de 50 años en conflicto. Tenemos 9 millones de víctimas. El dolor de las personas es inaceptable de cualquier forma y yo creo que tenemos que ser instrumentos de paz. Y la paz es el propósito de mi vida, siempre me he dedicado a servir. Creo que son cosas, digamos, económicas, políticas, religiosas, donde todos tenemos una opinión, pero somos seres de paz y somos personas de paz y esperamos que el terrorismo y esperamos que la violencia nunca vuelvan a suceder. Ministra, gracias por darnos tanto tiempo. Me emociona además que un funcionario del gobierno pueda venir aquí a Sigue la W a explicarnos, porque es que a veces eso es lo que falta, Paola. Sí, claro. Explicar, pedagogía, contar las cosas que están pasando en un sector como el suyo que además impacta a tantos colombianos, es necesario. Sí, bienvenida siempre, gracias por estar en Sigue la W. Gracias por este espacio maravilloso para poder hablar con tranquilidad, en buena onda. A todos los que nos vieron y nos oyeron, buen día.